Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo creo que eso es lo que nos debemos de memorizar con este Santo Evangelio. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, nuestro Padre Celestial, independientemente de que si somos pecadores, que si somos malos, que si somos las personas más perversas del mundo, nuestro Padre Celestial nos ama con todo su ser. Nos ama con toda su intensidad. Tanto nos amó que dio a su Hijo único para poder reivindicarnos y poder salvarnos, mis queridos hermanos. Ahora bien, nosotros cuando alguien nos hace algún mal, alguna situación, o que nos hacen mal la cara o hablan de nosotros, ya aborrecemos a esas personas casi por el resto de nuestras vidas. Muchas de las veces eso es lo que no nos permite vivir en la luz y que nos aleja cada vez más de la presencia de nuestro Padre Celestial. Necesitamos, mis queridos hermanos, primero que nada, ordenar nuestras ideas, pero esas ideas que vengan desde el corazón. Ordenar nuestros pensamientos, que vayan dirigidos directamente hacia nuestro Padre Celestial. Esos pensamientos que nos van a permitir darnos cuenta inclusive de nuestros errores. Esos errores que no nos permiten ver con claridad, que no nos permiten acercarnos a Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos, es muy sencillo el poder amar a aquellas personas que nos ven bien, a aquellas personas que nos abrazan, que nos cuidan, que nos apapachan cada vez que los necesitamos. Y odiar a aquellas personas que cometen alguna falta contra nosotros. Ahora bien, dentro de las obras de misericordia, la primer misericordia que tenemos que tener hacia nuestros demás hermanos es eso, aceptarlos pese a cualquier situación que ellos estén viviendo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Muchas de las veces nuestro testimonio, mis queridos hermanos, debe hablar con más claridad, con más fuerza que ni siquiera nuestra misma boca, mis queridos hermanos. Tenemos que ser un testimonio de que Dios existe, de que Dios vive en nosotros. Y créeme que muchas de las veces cuando nosotros damos este testimonio, los hermanos se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque están viendo la congruencia con la cual nosotros estamos actuando. Ahora sí que, como dicen, muchas de las veces tenemos que dar cachetada con guante blanco. Si la persona me está atacando, me está calumniando, pues simplemente yo no tengo que hacer caso de esa situación. Y con mi propio testimonio, el demostrarle a la persona que verdaderamente Dios habita en mí, que Dios vive en mí, que Dios reina en mí, y que ese Dios puede reinar en él y puede morar en él. Muchas personas estamos en la búsqueda de la paz. Tan es así que buscamos el conectarnos con Dios, el hacer oración, el acercarnos a comulgar, el acercarnos a algún oficio, el predicar la palabra de Dios. Todos estamos en búsqueda de esa conexión. Pero ¿sabes qué es lo que sucede, mi querido hermano? Que ante cualquier situación, nosotros mismos damos la espalda a nuestro Padre Celestial. Y renegamos de Él, y dudamos de Él, y no nos permitimos ver con claridad. Y muchas de las veces, cuando sucede esto, alejamos a aquellas personas que verdaderamente querían servir a Dios
con amor y con misericordia. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, nosotros somos seres con una infinidad grande, somos seres con un amor enorme, pero no nos damos cuenta. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, actuamos con soberbia y no nos damos cuenta de que en lugar de estar acercando a nuestros hermanos, los estamos alejando. Tenemos que ser congruentes, tenemos que hablar con amor, tenemos que hablar con caridad. Y cuando un hermano mío me esté atacando, me esté lastimando, con mi testimonio demostrarle que yo estoy siendo congruente, que yo estoy actuando de la mejor manera posible, que yo estoy dando las cosas de la mejor manera posible. Y muchas de las veces, mis queridos hermanos, en lugar de que esto suceda, nos enojamos, nos molestamos y ahora sí que ya no queremos ni siquiera volver a ver a estas personas. Tenemos que ser seres de luz en la oscuridad de todas aquellas personas. Tenemos que amar a todas aquellas personas aunque no nos amen. Imagínate Jesucristo cuando estuvo en su paso por la tierra, fue atacado 1,000 veces por los mismos fariseos, por aquellos maestros de la ley, por aquellas personas que se suponía debían de abrazarlo, debían de cobijarlo, porque se suponía que son personas que estaban cerca de Dios. Pero esas personas, como Jesús empezó ahora sí que hablar con amor, hablar con misericordia, acercar a aquellas personas que estaban totalmente alejadas de Dios, aquellas personas que, por ejemplo, para los fariseos no eran dignos de estar cerca de nuestro Padre Celestial, aquellas personas que, por ejemplo, decía la prostituta, el publicano, aquella persona que se encontraba en pecado, aquella persona que iban a lapidar por adulterio, aquella persona que no merecía acercarse a Dios porque vivía de alguna manera desordenada, aquella persona que no pensaba como ellos. Y Jesús, ¿qué era lo que hacía? Los acercaba, los cobijaba, los abrazaba. Y por eso Jesús fue muchas de las veces juzgado por los mismos fariseos. Tan es así que en muchas de las ocasiones quisieron atacarlo, hasta que llegó el momento en el que ellos mismos lo condenaron a una muerte en cruz. ¿Y sabes por qué? Porque no aceptaban que Jesús actuaba diferente, vivía diferente, edificaba, acercaba a las personas, las amaba pese a cualquier situación que ellos estuvieran viviendo. ¿Y sabes algo? Lo más maravilloso de esto, que nos dio un ejemplo de cómo se debe de vivir y cómo se debe actuar, porque a pesar de que a él lo atacaban, él nunca atacó a los fariseos, nunca faltó respetos, todo lo contrario. Él inclusive nunca habló mal de la ley de Moisés, aunque él en muchas de las ocasiones no estaba de acuerdo con esa ley. Él vino a darle plenitud y respetaba las leyes pese a cualquier situación, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos habla de cómo debemos de actuar. Por eso nos dice aquí: sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús, que es nuestro hermano, Él actuaba con perfección, Él actuaba con amor, Él actuaba con caridad. Él, desde el momento en el cual hablaba, era un ser totalmente sabio. Y Él aún sigue hablando en tus adentros. Él aún sigue hablando en tu corazón. Escúchalo, permite que Él actúe, permite que Él haga nuevas todas las cosas en tu vida, permite que Él accione en tu vida y que te transforme, y que a partir de ese momento, mi querido hermano, seas un ser de luz para todas aquellas personas que aún viven en oscuridad. Ama con tal intensidad que de verdad exageres, que el amor te brote por absolutamente todo, por tus poros, por cada centímetro de tu piel. Ama a ese grado. Y actúa con caridad, porque créeme, en base a lo que tú seas misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Dios actuará de la misma manera contigo. Y realmente, mi querido hermano, ahí es donde entra la fe, el amor, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y desde ese momento nosotros nos convertiremos
en seres de luz. Como te repito, en la oscuridad de muchas personas que aún lo viven. Las personas que normalmente te ataquen es porque les molesta tu brillo. ¿Y sabes por qué? Porque en ocasiones ese brillo está mostrando de qué estás hecho, de que eres un hijo de Dios. Y en ocasiones, mis queridos hermanos, a las personas no les va a gustar que tú brilles. Es como la historia de la serpiente y de la luciérnaga, que la serpiente estaba insistente en comerse a la luciérnaga. Y la luciérnaga le dice a la serpiente: ¿pero por qué me quieres comer a mí? Si yo no estoy dentro de tu cadena alimenticia. Es más, si me comes, ni siquiera te voy a saber rica. Si me comes, no voy a llenar. Ahora sí que tu saciedad, no te voy a saciar, no va a ser algo, no te va a cambiar en nada el hecho de que tú me comas. A lo que la serpiente responde: sí, pero si te como, ya no podré ver tu luz, porque tu luz me molesta. Fíjate, mi querido hermano, cómo en ocasiones hay tantas personas cerca de nosotros que les va a molestar nuestra luz, que les va a molestar que brillemos, que les va a molestar que estemos sirviendo a Dios, que les va a molestar eso. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, como no son plenas, no les gusta que las demás personas lo sean. Hasta el momento en el cual se cansan y dicen: ¿sabes qué? Ya quiero ser una mejor persona. Ya me cayó el 20, Señor. Ya quiero transformarme en tu hijo. Y hasta en ese momento te van a comprender. Pero mientras tanto, déjalos que vivan cada quien en su proceso. No te pelees con nadie. No te enojes con nadie. Mucho menos permitas que nadie te quite la paz. Porque habrá personas que querrán hacerlo, porque no les gusta tu luz, no les gusta tu brillo. Entonces déjalos que vivan su proceso y tú sigues sirviendo a Dios de la mejor manera posible. Sigue predicando, sigue acercándote a Dios, sigue alabándolo, bendiciéndolo y síguete entregando a Él, porque al final de todo, el que vas a dar cuentas de tu actuar eres tú. Ellos van a dar cuentas de su actuar. Al final de todo, Dios se va a acercar contigo y te va a decir qué fue lo que hiciste para predicar mi palabra, para ayudar a tus hermanos, para acercar a tus hermanos, qué fue lo que hiciste. Y en ese momento que tú puedas tener las respuestas claras de qué fue lo que entregaste a Dios, y al final de todo, eso es lo que va a valer la pena. Eso es lo que te va a dar plenitud. No vas a dar cuentas de ninguno de tus hermanos. Cada quien va a dar cuentas de sus procesos y de su estilo de vida. Hasta ahí, mi querido hermano. Tú vas a dar cuentas de lo que tú hiciste, de lo que tú lograste y cómo lograste llegar a ese grado de trascendencia y de evolución. Trabaja por tu santidad, que al final de todo, esa santidad es la que te va a permitir un día gozar de la compañía de Dios en el cielo. Pero conviértete en santo desde ahorita y aprende a vivir como ellos, porque de esa manera, mis queridos hermanos, seremos mejores seres de luz para toda la oscuridad de los hermanos que aún viven en tinieblas, y seremos un testimonio vivo de que Dios vive en mí, de que Dios habita en mí y que Dios reina en mí. Paz y bien, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Hasta pronto.